Tranquilo, yo te daré la cara. Buenas tardes. Vamos a apagar los móviles porque a veces suena el móvil. La conferenciante de hoy es Inma Domínguez. La conferenciante de hoy es Inma Domínguez Aguilera. Ella es licenciada en Físicas de la Universidad de Granada, ¿no? Es catedrática de Astronomía y Astrofísica en la Universidad de Granada. Ahora, se doctoró en 1991 en la Universidad de Barcelona. Ha trabajado en el Instituto de Astrofísica Espacial, en Frascati, en Italia, en el grupo llamado Evolución Estelar. También ha impartido cursos de posgrado en distintas universidades extranjeras, en China, en Portugal, en Italia y etc. Ha sido miembro del Comité Stellar Constitution de la Unión Astronómica Internacional. Y finalmente quiero decir que es autora de numerosos libros, más de 100 libros sobre publicaciones, publicaciones sobre temas científicos. La conferencia de hoy se titula Supernovas, midiendo el ritmo de expansión del universo. Pues simplemente escuchamos. Muchas gracias Diego por la presentación y muchas gracias a la Sociedad Astronómica de Madrid por invitarme a dar esta charla y poder así compartir con vosotros uno de los temas a los que más me dedico, que son las supernovas. Como indica el título, me voy a centrar en las aplicaciones, en el uso de las supernovas como herramientas para medir distancias extragalácticas y a partir de eso para medir el ritmo de expansión del universo. Si queréis hacer alguna pregunta durante la charla, me parece muy bien, porque así a lo mejor se hace más ameno. Y bueno, si veis que es muy deprisa o que algo no se entiende, pues me lo vais también indicando. Bueno, todos hemos mirado, nos maravillamos con el cielo nocturno y una de las cuestiones que siempre ha preocupado a los astrónomos y en general a los humanos ha sido a qué distancia están los distintos astros. Bueno, mirando una fotografía de este tipo, mirándolo directamente, uno podría pensar que los más brillantes están más cerca, ¿no? Que los más brillantes están más lejos, pero no tiene por qué ser así, porque evidentemente depende del brillo intrínseco que tenga cada uno de esos objetos. En esta cuestión de las distancias, un paso de gigante, seguro que lo conocéis, pues lo daría una mujer, la que hablaremos enseguida, que fue Henrietta Levy, y el método, que una vez que se estableció, pues fue usar distintos objetos astronómicos como faros cósmicos o, bueno, se llama también candela estándar. Bueno, creo que todos estamos familiarizados con un método de este tipo, ¿no? Se supone que conocemos... En la crucecita. Sí, que no se ve. Pero bueno, este método que se usa ampliamente y que lo usamos también en la vida diaria, por lo menos a nivel cualitativo, ¿no? Consiste en que si nosotros sabemos cuál es el brillo intrínseco, por ejemplo, de esta bombilla y medimos el brillo que tiene en un punto en el que estemos situados, pues podemos estimar la distancia sabiendo que disminuye, ¿no?, con el cuadrado de la distancia. Esto es lo que se llama normalmente el número de distancia, es decir, la diferencia entre la magnitud aparente de un objeto y su magnitud absoluta. Y esto nos estaría indicando que cuanto más débil está, más lejos está. Porque evidentemente le achacamos el que sea débil, no a que el objeto sea intrínsecamente más débil, sino a que esté más lejos. Este método, para que sea exacto, evidentemente pues necesitamos tener una buena medida de la magnitud observada, a lo que nos llega a nuestro instrumento, y
saber cuál es la magnitud absoluta, para poder hacer este juego de restar las dos magnitudes y relacionarlo con la distancia. Y como comentaba ya, Henrietta Leavitt, que trabajaba en el observatorio de Harvard, como no como astrofísica, porque en ese momento las mujeres no pueden trabajar como astrofísica, sino que bueno, trabajó como asistente de forma gratuita y luego ganando poco, y era muy buena y estaba encargada de analizar placas fotográficas, muchas placas fotográficas. Entonces ella, analizando las placas fotográficas, pues fue más allá de lo que, digamos, le correspondía a su tarea, y se dio cuenta que había una relación entre el periodo de una estrella variable, la cefeida, supongo que todavía escucha hablar, y su luminosidad. Es decir, que si uno medía el periodo, cómo cambiaba el brillo, ¿no?, en el tiempo de esta estrella, podía saber cuál era la luminosidad absoluta, y por lo tanto teníamos finalmente una manera de medir distancia en el universo. Que si yo observaba evidentemente esa cefeida, tenía la magnitud, como decíamos antes, a través del periodo tengo la magnitud absoluta y por lo tanto puedo calcular la distancia. Recientemente, en su honor, pues se le ha dado el nombre de ley de Leavitt a la relación matemática, ¿no?, que relaciona el periodo de la estrella con la luminosidad, ¿no? Aquí tenemos un periodo de 10 días, que varía en 10, su brillo varía con este periodo de 10 días, pues sabíamos cuál es la magnitud. Esto permitió a varios astrónomos que ya estaban midiendo por entonces, antes de que se supiese esta relación, que muchas galaxias, su espectro presentaban desplazamiento al rojo, permitió en concreto a Hubble, y no solo a Hubble, ¿no?, lleva el nombre, la ley de Hubble, la ley de expansión del universo, pero trabajaron todo esto observacionalmente y además teóricamente, establecer la relación entre la velocidad a la que se aleja una galaxia de nosotros y la distancia, y la constante, la pendiente de Ferrer Sequino, que tenemos la velocidad en este eje, la distancia en este eje, la velocidad, ¿cómo la sacamos? Pues por el efecto Doppler, ¿no?, por el desplazamiento de la longitud de onda, y esta relación nos da lo que finalmente pues, se dedujo un poco de la expansión del universo. Evidentemente, las distancias, para saberlas, se necesitaba la ley anterior, es decir, la ley de Leavitt. Fue fundamental para nuestra concepción del universo y de su evolución, ¿no?, esa ley empírica, ¿no?, de calibración de las cefeidas para obtener la distancia. Y esto nos llevó, en principio, a esta situación, ¿no?, que también no es familiar, ¿no?, del origen del universo, en principio, pues, desde un estado denso y caliente, y se estaría expandiendo. En este caso, tal como tenemos aquí, trataría de una expansión constante, ¿no?, se va expandiendo de una manera constante. He añadido esto en una nota aclaratoria, ¿no?, aparte, por recordarlo, o por si alguien está menos familiarizado, cómo se mide efectivamente la cuestión del desplazamiento al rojo, es decir, la velocidad del alejamiento que decíamos midiendo la desplazamiento a longitud de onda, y el efecto que conocemos, por ejemplo, cuando se está acercando a nosotros un tren que está pitando. Si se está acercando, percibimos, ¿no?, el pitido como más agudo, si se está alejando como más grave, eso quiere decir que se está alejando a longitud de onda es mayor. Y eso mismo pasa con la luz, ¿no? Aquí tendríamos la Tierra, donde tenemos nuestros detectores. Este sería el espectro de una galaxia. Si esa galaxia se aleja, pues las líneas espectrales, por ejemplo esta línea, ¿no?, pues se desplazaría a longitudes de ondas mayores, y eso quiere decir hacia el rojo. Y bueno, midiendo entonces ese cambio a longitud de onda, podemos saber esa velocidad que nos hacía falta para hacer el diagrama anterior que teníamos aquí, ¿no?, el diagrama que se llama el diagrama de Hubble. Insisto, porque luego las supernovas se van a poner en este mismo contexto. ¿De acuerdo? Puede estar familiarizado con los espectros, ¿no?, y con las líneas espectrales y los desplazamientos. ¿De acuerdo? Dentro
del contexto de la teoría de la relatividad general, ese cambio en la longitud de ondas, el desplazamiento al rojo, es debido a el cambio del tamaño del universo que se va expandiendo, ¿no? He puesto aquí, bueno, para ponerlo gráficamente, no que se parezca a esto, ¿no? Pero si tuviésemos, por ejemplo, un lago, la onda en la superficie de un lago, y ese lago se expandiese, ¿no? Pues veríamos que esa longitud de onda aumenta, ¿no? Por ejemplo, en el caso de este globo que se infla. En ese caso, por lo tanto, cuando hablamos del desplazamiento al rojo, que voy a usar la palabra, ya me ha faltado la ley, redshift, ¿no? En inglés, el rojo, desplazamiento al rojo, pues se define con la letra pequeñita z y igual al cambio de la longitud de onda. Y luego veremos la relación que tiene con el cambio en el factor de escala y con el tamaño del universo. Pues bueno, sabiendo medir desplazamiento al rojo, en esto hay poco error, ¿no? Porque, claro, medir yo sé, por ejemplo, que esta es una línea, imaginamos de sodio, ¿no? Medir, saber, ¿no?, la longitud de onda que tiene en el laboratorio y medir el desplazamiento en los espectros se hace sin problemas. Luego, normalmente, en todo lo que vamos a hablar de los diagramas de Hubble, la parte de determinar el redshift, ¿no?, el desplazamiento al rojo, se hace con mucha precisión. O sea, eso no presenta ninguna incertidumbre en principio, ¿no? Hasta una parte de 10.000 probablemente, ¿no? Pues, ¿por qué las supernovas, y en concreto las supernovas de tipo 1A, que luego comentaré que son los distintos tipos de supernovas, son actualmente nuestros mejores indicadores de distancia extragaláctica? Porque bueno, son mucho más luminosas, mucho más brillantes que las cefeidas, ¿no? Entonces, si una cefeida tiene a lo mejor una luminosidad de 1000 veces la luminosidad del Sol, unas 1000 veces, una supernova de tipo 1A pues la tiene de 10 elevado a 10 veces la luminosidad del Sol, es decir, mucho mayor. Eso tiene la ventaja de que, bueno, al ser tan brillantes las podemos ver muy lejos, entonces me permite explorar el universo a distancias mucho mayores de lo que lo podemos hacer con las cefeidas. Aquí tenemos una supernova de tipo 1A en una galaxia y como vemos el brillo de la supernova cuando la zona del máximo de luz, ¿no?, es tan alto como el de toda la galaxia. El nombre de la supernova, por si alguien no lo sabe, se usa, bueno, ahora cambia un poco con los satélites, pero bueno, con los archivos, ¿no? Se usa el año del descubrimiento y luego una letra que indica el orden, siguiendo el alfabeto, el orden en el que se descubre. Por ejemplo, estaba en 1994D, era la cuarta supernova de ese año, ¿no? ABCD. Y aquí ya veis que hay dos letras en el 2002, o sea, ya un año después, se están usando dos letras del abecedario porque ya se van observando mucho más supernovas. Este año, si buscáis, veréis que ya se están usando 3 letras para llamar a la supernova porque ya se descubren de forma rutinaria cientos y cientos de supernovas. Aparte de ser muy brillantes para que los podamos ver muy lejos, que también son brillantes los cuásares o los gamma ray bursts, ¿no?, hace falta otra propiedad para ser una buena candela estándar, un buen faro cósmico, y es que sea un fenómeno bastante homogéneo. ¿Por qué? Porque yo necesito al final saber esa magnitud absoluta. Necesito saber que la magnitud absoluta que estoy suponiendo es válida. Y eso es un requisito que esta supernova cumple muy bien. De hecho, la supernova se viene usando en la cosmología desde, como veis aquí, esto del año 68, este artículo, desde hace décadas, y esto es de nuevo un diagrama de Hubble como el que antes hemos mostrado, pero aquí los puntitos son supernovas, ¿no?, y aquí tenemos la velocidad que teníamos antes, ¿no?, de la longitud de onda y la magnitud. Y los problemas que había entonces para hacer este tipo de trabajo, en este caso se quería determinar la constante de Hubble, que es el ritmo de expansión actual, ¿no?, que me relaciona esta variable con esta, o sea, la pendiente de esta recta, ¿no?, esa es la constante de Hubble. Los problemas son los mismos que los actuales. Uno es la identificación. Yo tengo que estar seguro que el objeto que estoy usando es lo que pienso. O sea, si es una supernova de tipo 1 o tipo 1A, que es eso y no es otro tipo de objeto variable que pueda estar cogiendo erróneamente. Luego, esa suposición que hacemos de la magnitud absoluta, pues
tiene que ser correcta, ¿no? Si el objeto, por ejemplo, tuviese evolución en el tiempo, esto podría no ser válido y mis distancias serían erróneas. Y luego, en la parte de la magnitud aparente, ¿no? Recordáis que teníamos ese módulo de distancia R menos M, la parte de la magnitud del objeto, necesito, por ejemplo, tener muy en cuenta la absorción, es decir, toda la posible absorción que haya sufrido la luz hasta llegar a nosotros. Porque, de nuevo, si no la tengo en cuenta, estoy achacando a la distancia algo que no se debe a la distancia. Y, bueno, aquí también la dispersión de estos puntos más o menos de unas 0,6 magnitudes, para que nos vayamos haciendo una idea de la precisión que vamos a necesitar, ¿no?, cuando queremos ir más allá en cosmología. Sobre el ritmo de expansión actual no voy a entrar mucho en esta charla. La constante de Hubble, como decía, ¿no?, que se mide en kilómetros por segundo por megaparsec. Hubble, o sea, según Hubble deduce un valor muy alto, o sea, este valor no es correcto, ¿no?, de unos 500 km por segundo por megaparsec, pero como veis, todavía no se tiene un valor de la constante de Hubble en el que haya un acuerdo, ¿no? Esto es Planck, los demás son los rojos, son de tipo A, luego otros métodos para determinar distancia, relación de Fisher, el tip de la Rayana, lo digo de las gigantes, para quienes les suene, o la cefeida en azul, ¿no? Y todavía, estos son los últimos 10 años que están en este círculo, pues hay bastante discrepancia sobre cuánto vale el ritmo de expansión actual, ¿no? Si, por ejemplo, son 70 km por segundo por megaparsec, quiere decir una galaxia que esté a 1 megaparsec se está dejando de nosotros a 70 km por segundo, ¿no? Esa es la idea de las unidades y del valor de la constante de Hubble. El siguiente parámetro de la constante de Hubble, que es fundamental en cosmología, es lo que se llama el parámetro se llamó desaceleración, porque lo que se pensaba es que la expansión del universo se estaba frenando debido a la materia que hay en el universo, y el reto, usando la supernova de tipo 1A, aquí tenemos de nuevo una supernova vuelta en 2007, ¿no?, en la galaxia púrpura, el reto era usar la supernova de tipo 1A para determinar cómo cambiaba justamente el ritmo de expansión del universo. Es decir, y lo que se esperaba es que se frenase, como digo, debido a la presencia de materia, ¿no? ¿Cómo se puede hacer esto? Pues comparando el ritmo de expansión actual, que decíamos, con el ritmo de expansión previo. Podemos sentir si se acelera o se está frenando, ¿no?, la expansión del universo. Entonces, ¿por qué las supernovas de tipo 1A? Pues ya hemos dicho porque son muy brillantes, ¿no?, y porque son bastante homogéneas. Y entre otras cosas, el que sean homogéneas está además, digamos, amparado por el modelo teórico más aceptado actualmente, que es, bueno, actualmente desde los años 60, que las supernovas de tipo 1A se deben a la explosión termonuclear de una enana blanca compuesta por carbono y oxígeno, que está próxima a la masa que se llama crítica de Chandrasekhar, que es aproximadamente casi 1,5 veces la masa del Sol. Entonces, sí, una pregunta ya que has comentado sí. antes. ¿En qué momento se coge el brillo de la supernova? ¿En qué momento de...? Claro, porque la supernova enseguida cae de brillo, ¿no? Sí. ¿En qué momento una supernova es válida para que sirva de cambio al estándar? Si no es válida en cualquier momento de su evolución de brillo. Lo mejor, lo vamos a ver más en detalle, pero a lo mejor en la zona del pico, porque como veremos, claro, pillarla justamente en el máximo no es normal, ¿no?, pero uno lo hará como explicaré después de una manera rutinaria, como se buscan. Entonces hay, igual que con la cefeida, el periodo de luminosidad, con la supernova vamos a ver que hay una relación entre la forma del pico, el declive, y el máximo de luz. Entonces, cogiendo los puntos en el declive, puedo saber cuánto es el máximo. Esa es la idea. Y, por lo tanto, es fundamental, ¿no?, esta curva, esto que se llama que es la curva de luz, es decir, cómo varía el brillo con el tiempo, ¿no? Entonces, por la explosión, o sea, lo que estaba diciendo es que siempre sería una enana blanca, por lo tanto, de la misma masa, ¿no?, compuesta de carbono y oxígeno, quitándole unas proporciones siempre, pero siempre carbono y oxígeno en la gran mayoría, que explota prácticamente en su totalidad, ¿no? Entonces, claro, es un objeto que parece bastante homogéneo, ¿no?, y que hace 5.000 millones de años o 8.000 millones de años probablemente
era lo mismo. O sea, si explotaba una enana blanca con esa masa, pues la luminosidad probablemente era la misma. Entonces eso da, digamos, una garantía teórica, un soporte teórico a los trabajos observacionales. La curva de luz, que es fundamental, ¿no?, para los diagramas de Hubble y para todo, se debe a la desintegración radiactiva del níquel 56, un elemento inestable que decae cobalto 56 en el orden de días, y eso hace, digamos, un punto muy activo. Luego el cobalto 56 es también inestable y también se desintegra radiactivamente a hierro 56, que ya es estable. Y esto me da la zona de la cola. O sea, esto se llama el pico de la curva de luz, esto se llama la cola de la curva de luz, y además la luminosidad en el máximo, que va a ser fundamental para las cuestiones cosmológicas, depende fundamentalmente de la cantidad de ese níquel 56 que se haya producido en la explosión. Entonces, digamos, bueno, está bastante bien controlado, se hacen muchos modelos, aquí tenemos un espectro, y claro, los modelos intentan reproducir todas las observaciones y se reproducen bien, es decir, las curvas de luz en el visible, en el azul, en el infrarrojo, y cómo varía además el espectro con el tiempo. Bueno, en la explosión, el material es eyectado a miles de kilómetros por segundo y por lo tanto se va haciendo transparente y solo vamos viendo todo el interior. Luego, los modelos están bastante bien, digamos, controlados por las observaciones, porque este espectro, ¿no?, va cambiando evolucionar en el tiempo y tenemos que reproducirlo con los modelos. O sea, luego las supernovas de tipo 1A son un buen faro cósmico. Estoy insistiendo en esta misma idea anterior, ¿no? Es una estrella, una enana blanca, ¿no? ¿Sabéis lo que es una enana blanca? Una enana blanca que acretaría, o sea, la enana blanca, si no pasa nada, pues se enfría y punto, ¿no? Entonces tiene que estar en un sistema binario para desestabilizarse, y eso pues, se consigue porque el sistema binario acreta materia de la compañera, o puede ser otra enana blanca que se fusione, ¿no?, de alguna forma, y llegar a esa masa crítica de Chandrasekhar, donde ya no puede, ya no es estable, no puede soportarse a sí misma, y se produce la ignición del carbono. No se produce ningún colapso, se produce la ignición del carbono y se produce la explosión. Y esto lo digo en la... Bueno, antes lo he dicho, aprovecho que estamos aquí para decirlo, aquí no es la explosión es aquí, ¿no? Una vez que explota, ese brillo sube durante unas 3 semanas, un poquito menos, y luego pues decae. Pero, antes, volvemos a la pregunta que ha hecho antes, las supernovas no son iguales, es decir, no es siempre la misma luminosidad. Como vemos aquí, estos son distintos puntos observacionales, los círculos, ¿no? Hay una diferencia, ¿no?, en la magnitud del máximo y en la curva de luz, dependiendo de los objetos. De hecho, cuando está la curva en la banda V, si la pusiéramos, hubiese puesto la banda D, se llegaría a 2 o 3 magnitudes de diferencia en el pico. Claro, esto si fuese así, pues querría decir que no las podríamos usar, ¿no?, si no tenemos una forma de controlar eso como indicadores de distancia, porque yo no puedo saber si la supernova que estoy viendo, lo que sea la magnitud aparente, tiene más brillo o menos brillo si me estoy moviendo en estos rangos, no tendría precisión, ¿no? Pero bueno, sobre todo fue Marfil en el año 93, pero ya había habido alguna idea anterior de un ruso que se nombra poco, Poskowski, y de algunos norteamericanos como Branch, ¿no?, de que podía haber una correlación entre las propiedades de la supernova, la propiedad observada, y la magnitud del máximo. Y Marfil lo que estableció fue la relación entre la magnitud en el máximo y el declive de la curva de luz. De manera que las supernovas más brillantes, pues observó que decaían más lentamente, y las supernovas menos brillantes decaían más rápidamente, o sea, su magnitud. Y eso es equivalente a lo que hablamos de las cefeidas, ¿no?, de la relación periodo-luminosidad, porque ahora ya tengo una manera de, observando, como decíamos, puntos en el declive de la curva de luz, y él en concreto definió cuánto cae la magnitud en los primeros 15 días, bueno, cuánto decae el brillo, la magnitud subiría, ¿no?, cuánto decae el brillo en los primeros 15 días después del máximo, puedo inferir cuánto vale el máximo brillo absoluto. Mido el aparente y tengo la distancia. Esa es la idea. Entonces aquí tenemos la relación de Phillips, que efectivamente aquí tenemos magnitud del máximo, en la banda B en este caso, es la definió en la banda B, y el declive, es decir, cuánto ha caído el brillo, medido en magnitudes, ¿no?, en 15 días después del máximo. O sea, ¿esto qué quiere decir?
que si el brillo ha caído 1,2 magnitudes, pues yo vengo aquí y sé que esa supernova pues, es de una magnitud de menos 19,3. Y si el brillo ha caído 1,6, pues es un poco menos brillante, si ha caído 0,8, pues es más brillante. De esta forma, en una calibración, evidentemente esta dispersión que tenemos aquí, ¿no?, que es de unas 0,2 magnitudes, me está limitando la precisión en mi distancia. Yo no sé exactamente si le cae una magnitud, pues dónde está realmente el brillo absoluto. Así que si queremos mejorar la precisión en la distancia, uno de los retos va a ser disminuir esta dispersión. Bueno, entonces hubo una serie de grupos, de hecho la idea partió en parte de un grupo holandés, pero luego fueron dos grupos, dos básicamente, primero en Estados Unidos, luego acabó uno en Australia y otro en Estados Unidos, que decidieron usar supernovas de tipo 1A observada a redshift de alrededor de 0.5 para medir ese parámetro de desaceleración del universo. Entonces, esquemáticamente, esto quiere decir, por ejemplo, si esto es hoy, en tiempo, ¿no?, está marcado, ¿no? Si, bueno, en este caso en este, si no hubiese materia en el universo, la expansión desde el Big Bang, que sería aquí, pues sería constante y el cambio en el tamaño del universo pues vendría dado de esta forma, ¿no?, de una manera constante y ya cambiando. Esto es equivalente a la constante de Hubble, siempre la misma, ¿no? Si sin embargo hay materia, que la hay, ¿no?, que frena la expansión, pues entonces en vez de esta situación tendría esta y tendría que medir que cuando cambia el tamaño del universo en esta proporción, eso me lo daría el redshift, ¿no?, porque recordamos ahora que el redshift ya lo hemos ligado al cambio, ¿no?, en el tamaño del universo. Entonces, midiendo el redshift de una galaxia, yo podría saber si está a esa galaxia a un redshift dado aquí en esta situación, la tengo más cerca o más lejos, me estaría diciendo que el universo se está frenando o que no se está frenando, ¿no? Entonces, el método consistía en medir supernova a redshift alto, alrededor de 0.5, que es lo que se podría hacer entonces, ¿no?, y de esta forma, haciendo diagramas de Hubble, ¿no?, poniendo la distancia en función del redshift, medir cuánto se frenaba la expansión. Una vez medido cuánto se frenaba la expansión, pues se podría saber cuánta materia había en el universo, porque la materia, ¿no?, la gravedad, la gravedad frenaría la expansión. ¿De acuerdo? Y estos son, digamos, las dos situaciones. Es importante siempre ponerse en, o sea, hoy, ¿no? O sea, nosotros nos ponemos hoy y miramos hacia atrás en el tiempo, ¿no? Esos eran los planes que, bueno, de hecho ya que se esperaba, pues esperaban supernovas, digamos, más próximas, quiero decir, supernovas más brillantes, que es lo que les correspondería en un universo vacío. ¿De acuerdo? Está clara esta idea, y la idea es... La idea sería, o sea, el cambio, el redshift lo tengo, ¿no? Sería el mismo cambio, el factor de escala del universo, en dos situaciones distintas. Si, como vemos aquí, ¿no?, si la expansión es constante, ese cambio en el factor del universo me estaría situando la galaxia con la supernova correspondiente más lejos que si se está frenando. Entonces, es posible, por lo tanto, midiendo el brillo, que lo achaco, ese cambio de brillo que está más distante o más próximo a la supernova, medir cuánto se frena la expansión. Bueno, esto fue posible gracias a algo que todos ya no hemos familiarizado mucho, ¿no?, que son que se pasó a la placa fotográfica, que por supuesto antes del año 60, por supuesto de Violeta Levy y anteriores, eran con placas fotográficas que se había desarrollado los detectores CFD, ¿no? Esto es un paso también muy importante para la astronomía, como fue el desarrollo de la espectroscopía en su momento, ¿no? Y como siempre, bueno, pues como siempre, como suele pasar, la técnica pues contribuyó en las mejoras técnicas a poder hacer descubrimientos, ¿no?, importantes, ¿no? Empezaron los proyectos, se comenzó a observar supernovas a grandes distancias, se usaron telescopios de 4 clases 4 o 6 metros con los detectores, como digo, CFD, ¿no? Se tomaban imágenes del cielo, se cubrían bastantes zonas del cielo una noche, ¿no?, y luego se volvía a repetir 3 semanas después o 2 semanas después la misma toma de imágenes. Se restaban las imágenes
Y claro, ¿qué queda si el resto de imágenes tomadas a semanas de diferencia? Pues queda el brillo de un objeto que esté variando en escala de tiempo de semanas, ¿no? Un objeto que tenga el mismo brillo siempre, pues cuando resta las imágenes va a desaparecer. En cambio, como pasa aquí, ¿no? Cuando, bueno, esto es solamente espacial Hubble, esto es solamente este cuadrito, ¿no? Y cuando restamos las imágenes, si nos queda solo ese punto, es porque ese punto brillante está cambiando en la escala de tiempo en la que hemos hecho esa diferencia entre tomar las imágenes. Y esto llevó pues, que en vez de tener unas decenas de supernovas o 10 supernovas al año, pues tuviésemos cientos de supernovas al año, ¿no? Ha llevado y se sigue mejorando, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos otra supernova en otra galaxia, y aquí, bueno, pues aquí no tenemos la supernova, aquí tenemos la supernova, ¿no? Y una vez que detectamos, sin embargo, estos puntos, ¿no? En esta red diferencia que hacemos entre las imágenes, detectamos estos puntos que están variando a cada tipo de semana, la siguiente pregunta es si eso es una supernova de tipo 1A, porque era las que nos estamos centrando, las que sabemos que responden a la expresión que he dicho y demás, ¿no? Entonces, para saber si es una supernova de tipo 1A o no, hay que tomar un espectro. Entonces se toma un espectro, un telescopio normalmente de mayor tamaño, y puesto la clasificación de las supernovas, ¿no? Lo importante es en el espectro, normalmente estamos hablando del espectro alrededor del máximo, si tiene hidrógeno va a ser una supernova de tipo 2 por definición, pero no vale para lo que estamos diciendo. Si no tiene hidrógeno es una supernova de tipo 1, pero no quiere decir que sea de tipo 1A, porque para que sea de tipo 1A tengo que detectar también la línea de silicio alrededor del máximo. Entonces nosotros ya tenemos un candidato a supernova de tipo A, hacemos un espectro, comprobamos que no tiene hidrógeno, que tiene la línea de silicio en el espectro alrededor del máximo, y eso nos garantiza porque efectivamente estamos usando el faro cósmico que queremos, ¿no? para hacer las medidas de los parámetros cosmológicos. Aparte, bueno, está en la clasificación, digamos, como voy a hablar de otro tipo de supernovas, no estas se clasifican en forma de la curva de luz, por plató lineales o la curva de luz. Luego están estas 1B y 1C, que no tienen silicio, pero tienen helio, ¿no? Y todo este grupito de las de tipo 2, 1B y 1C, o sea, el mecanismo físico que las produce es el colapso del núcleo de una estrella masiva. Las supernovas de colapso gravitatorio, mientras que las de tipo 1A son digamos, la única de estos tipos que serían debido a la fusión termonuclear de una enana blanca de carbono y oxígeno. Y estas, bueno, las de tipo 1A son más brillantes que las otras, más homogéneas, por eso le hacen mejores faros cósmicos que los otros tipos de supernovas. Bueno, pues esto era, volvemos a lo que estamos, es decir, esto era lo que querían hacer, ¿no? Medir cuándo se frenaba el universo, midiendo, encontrando supernovas y midiendo la distancia de esas supernovas, y lo que encontraron pues, fue el esquema que tenemos aquí, es decir, no encontraron lo que esperaban, es decir, que se frenase más o todavía más, para que fuese constante tendría que estar vacío el universo, sino que encontraron lo que se llama pues, la aceleración de la expansión del universo. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, lo que ocurre, por tanto, es, como vemos aquí, que para el mismo cambio de factor de escala del universo, ¿no? O sea, el mismo redshift, que lo mido por los espectros, o sea, no tengo duda, ¿no? Las supernovas son más débiles, pero están más lejos de lo que le correspondería en un universo de expansión constante. Esa es digamos, la clave. Y para explicar que eso ocurra, es decir, para explicar que se acelere la expansión, pues tenemos que introducir algo en la composición del universo que compense todos los efectos gravitatorios y no solo compense, sino que además acelere la expansión. Esto es lo que se viene llamando la energía oscura, o la constante cosmológica, que en su momento propuso Einstein y que luego pues, la retiró como propuesta. Esto tiene una ventaja y es, bueno, que todo esto tiene una ventaja que está acelerado, es como vemos aquí, o sea, aquí este sería el Big Bang, ¿no? Y esta es la situación actual, como vemos, un universo acelerado es más viejo que un universo con expansión constante o un universo frenado. Y eso, pues, zanjaba
un desacuerdo que había entre astrónomos y cosmólogos, porque el universo resultaba para los cosmólogos más joven que algunos cúmulos globulares. Que los cúmulos globulares, que son los objetos más antiguos, o sea, los cúmulos globulares más antiguos eran más viejos que el universo, y claro, eso no podía ser, ¿no? Lo que pasa es que durante mucho tiempo pues los cosmólogos pensaban que los astrónomos se equivocaban, ¿no? Y los astrónomos pensaban que los cosmólogos divagaban, ¿no? De alguna forma. Entonces tampoco se preocupaban mucho. Pero con un universo, digamos, acelerado, se reconcilia la edad de los cúmulos globulares con la edad del universo. Son compatibles. Intentando que se entienda un poco mejor por qué un universo acelerado es más viejo, ¿no? He puesto este ejemplo, ¿no? Imaginaros que venimos de Granada, como he hecho yo, a Madrid, en moto, ¿no? En coche, y que llegamos a Madrid, o sea, la Pantera Rosa, que llega a Madrid a 100 km/h, ¿no? Si nos dice que ha venido frenando, ¿no? Quiere decir que antes iba más rápido, porque ha llegado a nosotros a 100 km/h, pero venía frenando. Luego antes iba, por ejemplo, a 130. Eso quiere decir que como antes iba más rápido, pues ha recorrido la distancia en menos tiempo, ¿no? Que si hubiese venido siempre a 100 km/h, que hubiera tardado por unas 4 horas, ¿no? Normalmente, los cuestiones de 18 pasamos a 400, que para nuestro físico es lo mismo, ¿no? Y si, sin embargo, nos dice que ha ido acelerando, es decir, eso quiere decir que llega a 100 km/h, que sería como nuestro ritmo de expansión actual, ¿no? Llega a nuestros 100 km/h, pero si ha ido acelerando, quiere decir que antes iba más lenta. Luego, efectivamente, ha tenido que invertir más tiempo porque una parte del camino la habrá hecho pues, a 70, 80 km/h. Digamos, por tener un poco esta idea que a veces, si uno la piensa, como digo, al revés quiero decir, si uno se pone en el Big Bang en vez de ahora, falla la evolución, en el sentido de que hay que ponerse, como estamos, en el universo actual, tomando las medidas desde ahora, ¿no? Porque, claro, si yo digo en el Big Bang un universo acelera, pues diría, pues si acelera, va más rápido, también el factor de escala más rápido es más joven, ¿no? Y si frena, pues al contrario, no. Tengo que hacer, digamos, la deducción así. Estoy aquí, mido la constante de Hubble ahora, y el hecho de que se frene o se acelere, pues me está indicando, ¿no? La edad, por tanto, del universo. Y estos son los dos artículos que los dos equipos que trabajaban en medir supernova de tipo 1A a alto redshift, pues publicaron en los años 98 y 99. Uno era el High Redshift Team, que lo lideraba Brian Smith, que no es el primer autor, pero está por ahí, y ellos habían observado 10 supernovas a redshift de hasta .60. Y otro equipo era el Supernova Cosmology Project, que lideraba Saul Perlmutter, que es aquí el primer autor, y ellos publicaron resultados con 42 supernovas hasta redshift un poquito más alto que los anteriores de .83. Y en el título de los dos artículos, pues como veis aparece, ¿no? Evidencia observacional a partir de la supernova de un universo acelerado y de una constante cosmológica. Ya en el título nos habla de la aceleración y de la necesidad de introducir la constante cosmológica. Pero aquí igualmente, ¿no? Las medidas de la densidad de materia y de la constante cosmológica a partir de 42 supernovas a alto redshift. Estos dos artículos, publicados, como lo veis ahí en dos revistas en las que solemos publicar los resultados, ¿no? Astrophysical Journal, pues les llevarían en el 2011 a obtener el Premio Nobel de Física, que se le dio textualmente en la página web que podéis mirar del Nobel, que además hay unos cuantos artículos muy buenos sobre todos estos resultados, sobre supernova. Se les dio por el descubrimiento de la aceleración y la expansión del universo a través de las observaciones de supernovas distantes. Este es Saul Perlmutter, este es Brian Smith, y además también recibió el premio Nobel otro miembro del equipo de Brian Smith, que es Alan Rees, que era el primer autor del artículo anterior. Yo, bueno, con Brian Smith lo conozco desde el año 90, y es una foto de una de las escuelas a la que cuando éramos los dos doctorandos, ¿no? Participamos, y hemos tenido siempre una persona bastante asequible, ¿no? Sí. La forma en que normalmente se presentan estos resultados es de nuevo en diagramas de Hubble, ¿no? Aquí vamos a tener, como el que antes puse de Hubble, es que aquí tenemos la distancia, o sea, el número de distancia, y aquí el redshift, ¿no?
Esto es un diagrama teórico, luego está puesto hasta redshift 5, son redshift muy altos, y estas líneas lo que indican son distintos modelos cosmológicos con distinta cantidad de materia o constante cosmológica, nada en una de ellas, etc. Y como vemos, al variar el redshift, es decir, cuando estoy mirando hacia atrás en el tiempo, ¿no? Estoy teniendo diferencia entre la distancia, ¿no?, a la que me encontraría por los objetos, por ejemplo, la supernova. Es decir, aquí, bueno, las diferencias no se aprecian muy bien, digamos, entonces lo que se suele hacer con los diagramas de Hubble es hacer un diagrama de Hubble relativo. Quiere decir que se toma como referencia un modelo, por ejemplo, expansión constante, que sería un universo vacío, un universo sin materia y sin nada, y se hace la diferencia de los otros modelos con respecto a este. De manera que se marcan mejor, se ven más claramente las diferencias entre los distintos modelos cosmológicos. Entonces, lo que los grupos que hablamos antes estaban intentando medir era cuánto se frenaba la expansión debido a la materia, y ellos realmente esperaban casi esta situación, es decir, que la cantidad de materia normalizada, luego diré lo que está aquí puesto, normalizada, fuese 1, la densidad de materia, y una supernova que tuviese este redshift, pues me la encontrase con este brillo, ¿no?, que me estaría llevando una distancia, etc. Que esperaban encontrar los objetos en esta línea. Lo de la normalización, pues quiere decir que las densidades, la letra de esta roja, las densidades, en gramos centímetro cúbico, metro cúbico, ¿no?, una densidad, se suele dividir por lo que se llama la densidad crítica, que sería la densidad necesaria para que la geometría del universo fuese plana, y que numéricamente pues equivale a unos 6 núcleos de hidrógeno por metro cúbico. Y recordémonos que el redshift del que estamos hablando ya, pues es del cambio en factor de escala del universo. Este sería la escala del universo actualmente, y eso se divide por la escala del universo anteriormente. Es decir, que aquí tendríamos un universo de expansión que va hacia la situación actual, que sería aquí, el redshift 0, ¿no?, y esta sería la distinta situación. En esta gráfica, por encima de esta parte, quiere decir que las supernovas serían más débiles, por lo tanto estarían más lejos de lo que le corresponde en un universo vacío con expansión constante. Todo lo que está por debajo pues serían supernovas más brillantes, es decir, más cerca de lo que le corresponde en un universo con expansión constante. Como digo, lo que esperaban los grupos inicialmente era medir eso, es decir, que el universo se frenaba. Y sin embargo, lo que los dos equipos independientes obtuvieron es que su medida del brillo de la supernova la situaba por encima. Es decir, las supernovas eran unas 0.2 magnitudes más débiles de lo que se esperaba en un universo vacío con expansión constante. Y eso lleva, como hemos comentado antes, a introducir esta nueva componente del universo, que se llama energía oscura constante cosmológica, y en esta cantidad. Es decir, que aproximadamente esta línea es un universo con un 30% de materia y un 70% de energía oscura. No sé si lo de la geometría plana queda claro, por eso, bueno, he puesto una aclaración aquí. Es decir, en la relatividad general, la densidad de materia y energía me determina en la geometría. ¿De acuerdo? Entonces aquí, gráficamente, pues está puesto lo que uno entendería. Geometría plana, digamos, es lo que estamos acostumbrados. Es decir, que las líneas paralelas no se cortan, que un triángulo mediría esto, se hubiera pintado un círculo porque mediría 2 pi del círculo, ¿no? Y esto sería un universo cerrado, por positiva, o un universo abierto. Y la cuestión es que para que la geometría del universo sea plana, la densidad de todo lo que haya tiene que ser igual a esa densidad crítica. Luego, si normaliza, o sea, si divido por la densidad crítica, pues quiere decir, este fenómeno que nos vamos a encontrar es que la densidad normalizada total sea igual a 1. Entonces llevaría a un universo con geometría plana, que sería, bueno, esto que estamos viendo aquí, ¿no? Que si sumamos 0 con 3 con 7, pues tengo 1, ¿no? O sea, estaríamos hablando de un universo con geometría plana acelerada. ¿Alguna cuestión? En esa masa está también incluida la materia oscura, entiendo. Sí, toda la materia, todo lo que hace gravedad está ahí metido. Bueno, aquí en vez de los diagramas teóricos, pues
tenemos los datos reales, ¿no? O sea, estos son los puntitos azul y rojos, son supernovas de tipo A, el color solo se refiere a la medida por un grupo o otro grupo, y de nuevo, bueno, es más fácil ver aquí las diferencias, como decía antes, en el de abajo, y que se ponen todo con respecto a que el universo fuese vacío, si la expansión fuese constante, y los resultados pues son estos, es decir, que a redshift de alrededor de punto 3, punto 4, punto 5, tenemos las supernovas por encima de esta línea, que como digo quiere decir que son más débiles o que están más lejos de lo que corresponde a un universo con expansión constante. Y eso me lleva a estos valores que realmente, bueno, estábamos hablando del 98-99, es decir, han pasado ya unos cuantos años, ¿no? Casi 20, ¿no? Y siguen siendo básicamente los mismos valores los que se manejan actualmente. Claro, esto puedo pensar, bueno, ¿cómo se puede estar con los físicos, los astrofísicos tan contentos, ¿no? O tan contentos de meter algo como la energía oscura, ¿no? Que no saben lo que es y que bueno, que hace desconocido la mayor parte del universo. Pues la cuestión es que esta introducción que viene de mano de la supernova, digamos, ¿no? Por la aceleración de la expansión, lleva a una especie de concordancia cósmica. Porque por un lado estaban los datos, que seguramente alguna conferenciante habrá venido a hablar del fondo de radiación cósmica, ¿no? Supongo, de que el universo, la geometría es plana, para lo cual necesitamos esa densidad, ¿no? Total, con todo lo que haya, ¿no? Normalizada igual a 1. Pero varias observaciones, por ejemplo, de la estructura de gran escala, que se mide con rayos X, con lentes gravitacionales, o lo que se llama la Baryonic Acoustic Oscillation, una primera introducción de la galaxia que responde a las ondas sonoras iniciales, ¿no? Digamos, había una serie de también medidas independientes unas de otras, que todas se refieren a todo lo que hace gravedad, ¿no? Que me indicaba que como mucho hay un 30% respecto a la densidad crítica de materia toda incluida, todo lo que haga gravedad. Entonces, claro, me faltaba un 70%, es decir, si esto es válido y esto es válido, me falta un 70% de algo que no puede ser materia. La materia ya la mido porque hace gravedad, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos la densidad constante cosmológica respecto a la densidad de materia y vemos la zona del fondo de radiación cósmica, que sería esta naranja, ¿no? Digamos, los datos compatibles con las observaciones del fondo de radiación cósmica por distintos satélites, o por Boomerang, estamos ahora con Planck, ¿no? WMAP y son muchos adelantos, ¿no? Aquí tenemos lo que nos marca la gravedad, en este caso con las oscilaciones baryónicas, y aquí tenemos la supernova. Entonces, lo que nos marca. Y como veis, pues coincide, ¿no? Alrededor de 0,7, 0,73, alrededor de 0,3 de materia. Eso quiere decir que metiendo ese 0,7 que me hace falta para explicar la aceleración de la expansión, pongo de acuerdo estas dos, ¿no? Medidas anteriores, tengo un universo, como decía, más viejo, de unos 14.000 millones de años, que está de acuerdo con la edad de los cúmulos granulares más antiguos. Es decir, que meter esta incógnita, porque incógnita pues no sabemos lo que es, ¿no? No resuelve, nos pone de acuerdo bastantes medidas independientes unas de otras. Por curiosidad, la edad de los cúmulos más viejos, más o menos eso, ¿cómo lo estiman? ¿No sabes? Pues los métodos, digamos, clásicos, pues el turn-off, ¿no? del cúmulo, o sea, tú mides, no había tenido nunca, por ejemplo, cuánto la edad de las Pléyades o algo así, lo había hecho como taller, digamos así, ¿no? Bueno, si tú tienes un cúmulo globular, haces la isócrona, ¿no? Lo que llamamos color magnitud, ¿no? Y tiene las distintas fases de la evolución estelar, ¿no? Las estrellas que están, sobre todo globulares, pues lo que tienen son estrellas muy pequeñitas, 0.8 masas solares, ¿no? La mayoría en secuencia principal y algunas saliendo de la secuencia principal. Entonces, determinando esa salida de la secuencia principal, puedes saber cuál es la edad del cúmulo, con el modelo de evolución estelar, comparando con la isócrona teórica. Luego tiene la incertidumbre de los modelos de evolución, evidentemente, ¿no? La asociación del cúmulo pues no suele tener incertidumbre, ¿no? La fotometría ahora mismo es, por ejemplo, para Hubble también no es muy buena. Y bueno, todavía, digamos, yo he dicho compatibles, realmente todavía hay cúmulos a los que se les tiene una edad de unos 15
10.000 millones de años, es decir, estamos compatibles, ¿no? Pero antes se daban valores para el universo de unos 10.000 millones de años, ¿no? Entonces eso era claramente inferior a la edad de muchos cúmulos globulares, ¿no? De una entre 5.000 y 10.000 millones de años. Y esto ha llevado a lo que se llama el modelo estándar de cosmología, con lambda contra marca, ¿no? Entonces, que viene de la lambda, ya sabéis por qué, ¿no? La cosmológica, y la quantum matter, porque la mayor parte, como antes indicabais también, ¿no? De esa materia que estoy poniendo como M, ¿no? De densidad de materia, la mayor parte es materia oscura no bariónica, es decir, no son los átomos, que estamos acostumbrados, sino que es la materia oscura. Entonces, con la materia oscura, llevamos tanto tiempo ya, nos resulta familiar, pero recuerdo que todavía no se ha detectado ninguno de los candidatos propuestos en materia oscura, se ha detectado en el acelerador, ¿no? O sea, todavía sí es también una incógnita. Entonces, la situación que tenemos, digamos, actualmente, he puesto aquí los datos de Planck, aunque a mí, bueno, no, ya veis que bueno, lo están dando con 0.685, es decir, 68,5%, yo creo que, bueno, que todavía hay que hablar de más grosso modo, ¿no? Pero bueno, estos son los datos que ha dado la colaboración Planck. En este universo, digamos, tendríamos un casi 70% de energía oscura, al otro un 30% de materia, ese 30%, solo un 4%, 4-5% serían átomos, la materia que conocemos en la Tierra, los planetas, ¿no? Y hasta un 26, en el modelo un poco más arriba más abajo, pues sería materia oscura fría. Y en esta situación, pues estamos hablando por tanto de un universo dominado por esa energía oscura, por tanto cosmológica, que tiene un efecto repulsivo, es decir, su característica principal, porque lo importante es que acelera la expansión del universo, tiene que compensar la gravedad, como decíamos, y acelerarlo más allá. Es un universo, por lo tanto, acelerado actualmente, más viejo, como hemos dicho, y la geometría, pues si estos son los valores realmente, pues seguiríamos hablando de una geometría plana, porque al final la densidad total, la clínica, digamos, no es cada uno. Pero es un universo en que desconocemos el 95%, porque ni sabemos lo que es la materia oscura, ni sabemos lo que es, mucho menos todavía la energía oscura. De hecho, con esta gráfica la he puesto como muy antiguo, ¿no? Del año 98, esto publicó un astrofísico italiano-australiano un artículo poniendo esto que llamó los tres monstruitos, ¿no? En que esto es lo que conocemos, esta es nuestra materia normal, bariónica, ¿no? Esta es la materia oscura, fría, que no conocemos, y esto es lo que de pronto ponemos como nuevo invitado, bueno, nuevo invitado, llevamos casi 2 décadas, es decir, que ya no es tan nuevo, ¿no? Que sería la energía oscura. Y todavía, pues digamos, no sabemos qué es energía oscura. Y es una de las cuestiones que se ha definido como fundamentales en la física y la astrofísica. Porque, bueno, digamos, domina el universo, domina la dinámica, ¿no? Ahora mismo. Puede ser la energía del espacio vacío, esta es una de las propuestas, quizás la que es más fácil intuitivamente, es decir, la idea sería que el vacío no está vacío, sino que hay un mínimo de energía, ¿no? Podría ser un campo como el que creó la inflación inicial del universo, se ha venido a hablar del Big Bang y demás, no soy experta en inflación, pero sería algo parecido, ¿no? Pero la inflación inicial, o también hay quien habla de una modificación de la gravedad a grandes distancias, o de otras muchas propuestas. Y evidentemente, dependiendo de qué sea, pues será el futuro del universo, porque ahora están abiertas todas las posibilidades. Es decir, aquí estamos en la actualidad, ¿no? Sabemos que se ha acelerado recientemente, pero depende de lo que sea, pues puede el universo seguir expandiéndose o no, porque claro, depende de si esa energía varía con el tiempo, ¿no? O no varía. Si es la energía del espacio vacío, tendría una expansión constante, como está aquí. O sea, el universo sería una expansión, digamos, constante en el sentido de que no volvería a colapsar, sino que cada vez todo estaría más lejos, una galaxia de otra, etc. Y ante esa pregunta, ¿no?, de qué es la energía oscura, pues podemos, gracias de nuevo, ¿no?, a que tenemos telescopios espaciales, podemos llegar todavía a supernovas más distantes, que es el redshift 5, y nos planteamos
una de las cuestiones fundamentales para saber la naturaleza de la energía oscura sería si esa energía ha cambiado en el tiempo, si ha habido una evolución o no, o si es constante. Y ¿podemos o no podemos contestar esta pregunta? Pues aquí tenemos una serie de supernovas muy distantes, todas están observadas con el telescopio espacial Hubble, a redshift mayores que 1, que ya estamos llegando a su límite, es decir, estamos yendo a tiempos de hace 8.000 millones de años de universo, y esta supernova, como digo, observadas con el telescopio espacial Hubble, que creo que todos, bueno, habéis visto en las imágenes, ¿no?, que tan bonitas, pues nos han llevado a completar el diagrama de Hubble, más allá de lo que teníamos, como veis hay muchas supernovas aquí, ¿no? Estamos, como digo, a redshift 1 estaría aquí, y que ya por encima de redshift 1 hasta 1.4 tenemos un grupo importante de supernovas de tipo nova, ¿no? Esto es el diagrama de Hubble, digamos, bastante concreto, y esto nos ha llevado a medir no solo que el universo se está acelerando, digamos, hasta el redshift 1.5, sino que antes estaba frenando. Es decir, la supernova de tipo 1A nos ha mostrado que hemos pasado de una desaceleración del universo a una aceleración del universo, y esto sigue siendo compatible con estos valores que decíamos antes, es decir, un 70% de constante cosmológica o energía oscura y un 30% de materia, toda incluida. Y esto es así, ¿no?, porque tenemos además que el diagrama de Hubble, aquí la supernova, hay 500 supernovas, pero se han agrupado en intervalos de redshift, por eso solo aparecen mucho menos puntos que 500, y aquí tendríamos los modelos teóricos y los puntitos son las observaciones, ¿no? Entonces, lo que se ha visto es que esta supernova, si estuviese acelerándose, viniese acelerándose siempre, tendría que estar por aquí arriba, como esta, es decir, ser menos brillantes, estar más distantes. Y en cambio estas supernovas están por debajo de esta línea de expansión constante, quiere decir que están más cerca de lo que corresponde a un universo vacío con expansión constante, y por lo tanto que el universo se estaba frenando. Es decir, que hemos pasado de que la materia frenaba el universo a que la constante cosmológica lo acelera. Al universo me refiero a la expansión, ¿no? Y esto está de acuerdo con que, por ejemplo, la energía oscura fuese esa energía del vacío. Porque si hay energía del vacío es una propiedad del espacio, entonces no varía, la densidad no varía con la expansión. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras la densidad de materia sí varía con la expansión, ¿no?, cae como un gran cubo, ¿no?, porque se hace volumen más grande, por lo tanto la densidad de materia ha ido bajando mientras se expansiona el universo, la densidad del vacío ha sido siempre constante. Entonces lo único que me está indicando, efectivamente lo que observamos es lo que se esperaba con esos modelos, con estos ingredientes, con estos constantes, es que en esta época todavía dominaba la densidad de materia, pero al expandirse el universo ha pasado a dominar la parte de la energía oscura. Y esto, digamos, ya es un resultado observacional, ¿no?, de que realmente hemos observado la supernova que me revelan, ¿no?, que el universo se estaba frenando a estos redshifts. Aquí esto un poquito más gráfico, ¿no?, que en el diagrama de Hubble, ese comparativo. Es decir, nosotros estamos aquí con nuestros satélites, ¿no?, estamos midiendo supernovas que me están dando, como decía, si está la expansión del universo por el tiempo, me están dando una expansión reciente del universo, pero las supernovas más distantes me están dando que la expansión en este momento se está frenando. Digamos, una expansión que se frena y luego se acelera. Esa es la situación actual. Y bueno, aquí se ha puesto, por ejemplo, si la supernova aquí hubiesen sido menos brillantes debido a una absorción de la luz por el polvo intergaláctico, ¿no?, o sea, hubiesen sido menos brillantes intrínsecamente la luz, entonces esto tendría que haber evolucionado así, tendría que haber seguido siendo, digamos, menos brillante, ¿no?, cuanto más atrás la tenga. Una cosa quizá importante, que bueno, puedo remarcar yo también, es que uno, bueno, se puede dudar de los números exactos, ¿no?, porque bueno, aquí hay un modelo y una supernova está más una línea, otra sobre otra. Pero pensar, por ejemplo, en un universo plano debido a la materia, esta sería la línea, y eso está totalmente descartado, ¿no?, por la observación, ¿no? En un universo plano, aquí seguro que no, o sea, otra cosa, digamos, los valores exactos que nos llevan a una u otra situación.
Pues la energía del vacío no voy a entrar mucho, si alguien ha hablado de energía del vacío. La idea es la que prácticamente he puesto aquí, es decir, el vacío no estaría tan vacío, habría pares de partícula antipartícula que aparecen, desaparecen y que existen por brevísimos instantes de tiempo, y eso lleva a un mínimo de energía, ¿no? Un mínimo de energía asociada al espacio en sí. Lo que ocurre es que la discrepancia entre los cálculos que hacen los físicos teóricos sobre cuánto tendría que ser esa energía y lo que se necesita para explicar la aceleración de la expansión, hay una discrepancia de 10 elevado a 100, digamos, 10 elevado a 55, 10 elevado a 100, que parece una discrepancia demasiado grande, ¿no? Como para que este esquema sea válido, aunque por otra parte quizás es lo más intuitivo, ¿no? Pensar que es una propiedad del espacio y que el vacío no es totalmente vacío. Eso de nuevo la misma idea, de que tendríamos el Big Bang, el tiempo, y aquí tenemos que es nuestra imagen actual del universo, digamos de una manera esquemática. Tendríamos el Big Bang, primero la supernova nos mostró también cómo se frenaba la expansión, y nos ha mostrado la misma supernova más cercana, cómo se acelera la expansión. Y luego, ¿qué va a ocurrir? Como digo, depende. Si realmente esto fuese energía del vacío, pues cada vez dominaría más y más la corriente cosmológica, ¿no? La energía oscura, entonces seguiría todo alejando más y más, ¿no? Eso se estaría acelerando. Mientras que si esto es, o sea, la energía oscura es algo que varía con el tiempo, pues depende, ¿no? Puede variar y puede ir en cualquier sentido. Entonces, otra imagen que probablemente a lo mejor la habéis visto, la misma idea de nuevo, tenemos el Big Bang, que está también en una variación cósmica, ¿no? Cuando ya se hace menos denso y escapa la luz, tenemos luego se nos la estrella, la galaxia, y de nuevo igual, o sea, esto me mostraría que se frena la expansión y aquí que se está acelerando y que está en las observaciones que hacemos hoy en día haciendo atrás, y bueno, los valores que se dan para la edad del universo en estos modelos es de 14.000 y 14.700 millones de años, ¿no? Como la edad del universo. Por lo tanto, la situación actual, la resumo aquí, con alguna novedad reciente, que es la siguiente, es decir, en estas 2 décadas, digamos, prácticamente la evidencia de la aceleración de la expansión se ha hecho cada vez más fuerte. Eso se debe no solo a las supernovas, sino a la radiación cósmica, a la estructura a gran escala o a estas oscilaciones bariónicas de las que he mencionado de paso, ¿no? Y eso, bueno, pues son debido a muchos proyectos, experimentos, satélites, etc. No hay una evidencia clara de que la energía oscura sea algo diferente a la energía del vacío. Es decir, no hay evidencia clara de que haya una evolución temporal, sino que parece que los datos cuadran, por lo menos alrededor de la supernova, bastante con que no hay evolución en el tiempo, o sea, una densidad constante. Pero, como hemos visto, la teoría no explica esa energía del vacío, porque hay una discrepancia, depende de unas normalizaciones de 10 elevado a 50 o 10 elevado a 100, entre la energía estimada por los teóricos del vacío y la energía que nosotros necesitamos para explicar el cambio en el ritmo de la aceleración de la expansión. Y como digo, ha habido noticias recientes, hay un artículo en Nature de abril de este año en el que indican signos, que todavía mismo dicen signos no muy fuertes todavía, pero signos de que la energía oscura varíe en el tiempo. Esto, claro, complicaría mucho más el cuadro, ¿no? Pero si eso es lo que hay, es lo que hay, ¿no? Esto se debe, bueno, había una serie de tensiones entre los valores de la constante de Hubble y también los dados por el fondo de radiación cósmica, y si uno contempla que la energía puede variar con el tiempo, pues se llega a un mejor acuerdo. Y la buena noticia, digamos, es que hay bastante experimento en marcha. Esto es un plan prioritario para muchos físicos y astrofísicos, y también para las agencias que financian la investigación, por lo que es probable que tengamos una respuesta, por lo menos a esto de la variación, en unos 5 o 10 años. Aquí, bueno, uno de los telescopios, ¿no? El SST, el WWS, ¿no? El Carter Spectroscopy Instrument, o bueno, el POST, que está asociado, que había escuchado a los Global Digital Sky Survey, ¿no? Que nos van a dar datos buenos y que intentando responder a estas cuestiones. ¿Qué pasa con la supernova? Es decir, ¿puede la supernova indicarnos la naturaleza de la energía oscura? Pues, bueno,
brevemente. Bueno, voy a, en este diagrama de Hubble de nuevo diferencial, ¿no? Como decíamos antes, el universo vacío. Estos son distintos universos con distintos valores de la naturaleza, de la energía oscura, ¿no? Estos serían los modelos, y los rectángulos son las observaciones. Entonces, lo que nos damos cuenta, por ejemplo, si vamos al redshift 5, es que para distinguir entre los modelos propuestos no tengo bastante precisión, ¿no? Con lo mismo que los supernovas de tipo NOAA. Necesitaría la dispersión que hablábamos en la relación de calibración, ¿no? Que vimos que eran 1.2 magnitudes, bajarla en factor 10. Es decir, necesito más precisión en la distancia que se estima, ¿no? Para poder distinguir distintos modelos aquí propuestos para energía oscura. Lo que sí, de nuevo, está descartado, como decía antes, esta línea sería, de nuevo, un universo plano, con metría plana, como indica fotoradiación cósmica, pero solo con materia, que toda la densidad me la pese la materia, ¿no? Esto está, como vemos, fuera de las observaciones de los datos de la supernova. ¿Cuáles son las incertidumbres a las que tenemos mayores para mejorar las estimaciones de la distancia basándonos en el tipo A? Pues uno es un problema muy bien conocido para todo astrónomo, que es la extinción o la absorción, ¿no? Es decir, desde que la luz de la supernova sale, ¿no? Hasta que llega a mi detector, atraviesa el material circunestelar, atraviesa el material interestelar de la galaxia anfitriona, atraviesa el espacio intergaláctico, esa es la absorción, ¿no? Atraviesa la Vía Láctea, atraviesa nuestra atmósfera y bueno, luego lo que pueda tener de problemas con el telescopio detector y luego los problemas del astrofísico pertinente que está interpretando la nota, ¿no? Pero bueno, sobre todo esos problemas de extinción, que uno de los problemas que hay es estimar la extinción no en la Vía Láctea, que realmente se puede conocer, ¿no? Por varios métodos, sino cuál es la extinción asociada a otras galaxias, alto redshift, de todo tipo, ¿no? Que ya ni siquiera responden a la clasificación clásica de elípticas, espirales y demás, ¿no? Ese es uno de los problemas. El otro que mete incertidumbre. Y el otro es que las supernovas hayan podido evolucionar en el tiempo. O sea, eso quiere decir, no la evolución, digamos, de un objeto solo, sino que una supernova hace 5.000 millones de años no es exactamente igual a una supernova vecina, en la época actual, que son las que hemos usado para hacer la calibración. Que para hacer la calibración de la supernova, he tenido que tener supernovas en galaxias a distancias conocidas, ¿no? Entonces, eso por un lado podemos pensar, si es verdad que digamos, el escenario teórico es la explosión de esa enana blanca de carbono y oxígeno siempre con la misma masa, la chandraseca, etcétera, no se espera. Pero realmente hay evidencias observacionales de que sí hay una dependencia de las propiedades de la supernova de tipo 1A con las formaciones estelares a las que están asociadas. Y esto, bueno, pues lo podemos ver aquí esquemáticamente. Aquí, digamos, se han puesto, estas son galaxias alto redshift, aunque no he puesto aquí el redshift, pero al bajo redshift ocurre lo mismo. Esto es el número de supernovas, todos somos, aquí tenemos el número de supernovas, y aquí tenemos, digamos, el parámetro ese de la curva de luz que me está dando el brillo, es decir, las más brillantes están a este lado, las menos brillantes a este. La línea vertical me corta la muestra por la mitad, ¿no? Entonces lo que vemos es que en galaxias donde hay formación estelar, en la SF por Star Formation, ¿no? Hay una fuerte formación estelar, ahí dominan las supernovas más brillantes, o sea, están a este lado, ¿no? Brillantemente hacia acá. En galaxias con formación estelar pues tenemos menos, y cuando tenemos galaxias sin formación estelar, en galaxias viejas, donde la formación estelar cesó hace muchos años, dominan las supernovas menos brillantes. Claro, esta dependencia del brillo, además no solo del brillo, también en la tasa, o sea, en el número de supernovas que tenemos, ¿no? Hay más supernovas en galaxias cuando hay formación estelar que cuando no hay, me está indicando que parece haber una dependencia del objeto, y en concreto de algo tan importante como es el brillo, ¿no? La propiedad de la curva de luz, con la población estelar, con la edad de la galaxia y por tanto del sitio donde se forma la supernova. Y esto es puede ser muy problemático, por eso quería decir que a lo mejor cuando voy atrás en el tiempo dominan galaxias más jóvenes, ¿no? y por lo tanto el brillo tiene una variación sistemática debido a las poblaciones estelares de las que vienen. Claro, por otro lado,
en la relación que antes, esta relación, aquí hay galaxias elípticas y galaxias espirales, luego también podemos pensar que eso ya está tenido en cuenta en esta calibración, ¿no? Pero estamos jugando, como digo, en una época de mucha precisión, necesitamos mucha precisión. Entonces, con esa precisión que necesitamos entender muy bien lo que está pasando para ser capaces de descontar todo lo que se sabe que haga falta en esto, ¿no? Y bueno, solo muy brevemente, son cosas, trabajos muy recientes que se están haciendo. Nosotros podéis mismo juzgar las correlaciones, ¿no? La he puesto ahora tal y como son. Aquí tenemos la diferencia, ¿no?, que tendríamos, ¿no?, en esos módulos de distancia en función de la masa estelar de la galaxia. Esto no eran unidades, serían 10 a 10 masas solares, 10 a 12 masas solares, ¿no? Y aquí estaríamos, digamos, el grupo de supernovas más débiles, aquí de supernovas más brillantes. Entonces, bueno, parece haber una tendencia que en galaxias más masivas, en esta parte, las supernovas son más brillantes. Eso, bueno, habría que entenderlo teóricamente, tampoco se entiende, pero es algo que se podría intentar tener en cuenta en relación de calibración. O, por ejemplo, una correlación con la metalicidad, es decir, con la composición química, digamos, básicamente, de hecho, que se suele medir el oxígeno sobre hidrógeno, de las poblaciones estelares en el sitio donde está la supernova. Y aquí, esto es un trabajo hecho aquí en Madrid, con un grupo que está en el CIEMAT, en la tesis de, bueno, de Vera Portellano, de la tesis de Manuel Moreno, en que él, pues, midió ese oxígeno y lo comparó con el brillo, en este caso es el brillo absoluto, o sea, porque ha tomado supernova en galaxias a las que se conoce la distancia por otro método, y parece haber una indicación, cuando digo parece, os dejo a vosotros juzgar también los datos, no hay que los datos, están la línea trazada, ¿no?, en que cuando es menor ese oxígeno sobre hidrógeno, y si tenemos poblaciones menos, lo que se llama metálicas en astrofísica, ¿no?, las supernovas parecen ser más brillantes. Esto solo lo pongo porque, digamos, no son trabajos ya que se hayan concluido, sino lo que se está haciendo actualmente. De hecho, pues hay actualmente ya algunos grupos que en la calibración de la supernova no solo tienen en cuenta el parámetro de la curva de luz, lo que hablamos del principio, ¿no?, lo que variaba en unos 15 días después del máximo de la curva de luz, tienen en cuenta la extinción, por esto es básico tenerlo en cuenta, pero tienen también en cuenta la masa de la galaxia. O sea, en este diagrama de Hubble se ve que también se ha corregido por la masa de la galaxia. Y quizá haya que tener en cuenta también otros parámetros para intentar tener más precisión en nuestra relación de calibración. No obstante, digamos, esta dispersión que tenemos aquí, la verificada, y también lo que ya estamos trabajando es si en este ruido, en principio, que parece haber aquí, es simplemente ruido o información. Si realmente podemos sacar también algo de pensar, bueno, que aquí a este ratio, pues el que haya un grupo con distinta luminosidad me está indicando algo y no solo que sea una dispersión, ¿no? Si soy capaz de saberlo, seré capaz de tener más precisión en la relación de calibración, de tener más precisión en la estimación de distancia y, por tanto, en los parámetros cosmológicos. Y estamos casi al final. En la parte teórica no me he metido porque ya sabía que íbamos a estar demasiado tiempo con todo lo que hemos dicho. Pero bueno, yo trabajo justamente en la parte teórica, ¿no? O sea, mi parte es más esta parte, ¿no? Y no obstante, la voy a poner de forma un poco pesimista, ¿no? Es decir, ¿qué dice la teoría sobre la dependencia de la supernova tipo 1A con los progenitores? Bueno, pues tenemos problemas, aunque trabajemos, porque todavía no se han identificado bien los progenitores. Podéis pensar, bueno, si lo vais a identificar porque ha dicho una enana blanca de carbono oxígeno que explota, pero ¿cómo llegamos a esa enana blanca con esas chambras secas que explota? Eso no está claro. Necesitamos una enana blanca como una compañera, porque una enana blanca que se forma en evolución estelar como mucho tienen una masa solar, pero para llegar a los 1.20 y tanto necesitamos que acreten una compañera, y esa compañera pues no sabemos realmente si es otra estrella o es otra enana blanca. Y si hay una fusión, bueno, solamente acreción, digamos, hay muchas incógnitas todavía relacionadas con identificar los progenitores. Y además no se han identificado observacionalmente. También de los grandes retos, intentar identificar el progenitor de una supernova de tipo 1. Mientras que en el cuadro gravitatorio, como son más brillantes, pero son estrellas masivas, sí tenemos bastantes progenitores identificados. Y el otro problema es que tampoco entendemos la explosión. Sí, también uno de mis campos de trabajo, tanto la evolución de los progenitores como la explosión, pero digamos, para entender la explosión se hacen simulaciones numéricas, normalmente, ¿no?
en una dimensión, quiere decir que suponemos simetría esférica, y estas más o menos funcionan, pero realmente porque metemos a dos, ¿no?, una serie de parámetros para ajustar lo que observamos. Pero cuando intentamos hacer simulaciones que dependan solo de la física, ¿no?, en dimensionales, en 3 dimensiones, por aquí, pues nos encontramos con que no conseguimos reproducir las observaciones. Entonces, digamos, todavía desde el punto de vista teórico no se está próximo, aunque digamos, trabajemos mucho y publiquemos también lo que hacemos, en entender los progenitores ni la expresión. Entonces, bueno, pues para saber qué es la energía oscura, basándonos en la supernova, que evidentemente la pregunta se puede abordar desde otros ángulos, ¿no?, desde otros objetos, también desde la física teórica, ¿no? Hay una serie de tareas pendientes, se he puesto unas cuantas, ¿no? Una es, como decíamos, identificar los progenitores observacionalmente, la tener finalmente un progenitor. Ha habido 2 supernovas, como sabéis probablemente cercanas en los últimos años, la 2011 FI y la 2014 J, que han explotado cerca, ¿no? Pero aunque se ha buscado en las placas antes de la supernova, etcétera, no se ha encontrado el progenitor. ¿Por qué? Porque son enanas blancas son poco brillantes, ¿no? Como en este caso es difícil encontrar los progenitores. Y teóricamente pues tampoco tenemos muchas propuestas, como digo, pero escenarios viables, pero no se ha cerrado este tema. Habría que entender el camino hacia la explosión, es decir, que lleva a la ignición termonuclear de la emisión de carbono, luego el mecanismo de explosión, cómo se propaga la llama, ¿no?, y se produce la explosión. Necesitamos también desde el punto de vista observacional más datos de alta calidad en supernovas próximas para estudiar mejor el objeto en sí, no solo los más de alto redshift, ¿no?, que también hace falta, tener una supernova a redshift 1 o superior a 1, identificar relaciones entre las propiedades de la supernova y la galaxia anfitriona, como las que hemos dicho, ¿no?, la masa de la galaxia, bueno, se ha probado también con otras, la metalgina, etc. Avanzar en las leyes de extinción para poder controlarlo, ¿no?, la extinción, sobre todo en la galaxia anfitriona. Una propuesta, debido a la de la extinción, es hacer diagramas de Hubble en el infrarrojo, porque el infrarrojo está menos afectado de la extinción del polvo, pero claro, son menos luminosas en el infrarrojo las supernovas y no tenemos tantas, ¿no? Y otra posibilidad que también se está haciendo, pero también estadísticamente, pues todavía no hay tantas, por ejemplo, podría ser hacer diagramas de Hubble solo con supernovas, por ejemplo, en galaxias donde no haya formación estelar, ¿no? Siempre sabemos que no hay formación estelar, incluso en un momento pues, podemos hacer solo supernovas en galaxias de una masa, ¿no? A ver si así tenemos mayor precisión. Y bueno, cualquier otra cuestión que se pueda proponer, ¿no? Y con esto terminamos. Muchísimas gracias por vuestra atención. Un moderador, que hay un hermano. Tiene imágenes, tiene datos también de cada dato en esta imagen. Y una cosa, por si no sabéis, que me parece interesante comentar de esta supernova, de este remanente supernova, es que en el 2008 nos llegó la luz a través de los ecos de esa de reflejarse la luz en su momento de la momento de la explosión en polvo intergaláctico. No ha llegado esa luz a la Tierra, y esto ya se está también trabajando en un campo nuevo, complicado, pero que se está sacando ya información, porque gracias a esa luz que ha llegado se ha podido clasificar como el tipo 1A sin ambigüedad, es decir, porque se puede tener el espectro, ¿no? O sea, que hemos tenido el eco de esta supernova, no del remanente, sino de la supernova que explotó, hemos tenido el eco en el 2008 llegando, va siendo detectado en la Tierra. Sí. ¿Quería preguntar? No. Una curiosidad, Sí. cuando los cosmólogos decís geometría plana, ¿tenemos que entenderlo exactamente como espacio euclídeo? ¿Es equivalente? ¿Es Sí. lo mismo? Vale. Sí, espacio euclídeo. Sí, una pregunta. Entiendo que la geometría plana, que se puede comprobar por fondo de microondas, etc., hoy en día el espacio se comporta como un espacio plano, ¿no? Bueno, yo soy un ignorante, pero de lo que he deducido lo que usted ha dicho, parece que el 70-30 es coherente con que el universo sea plano. Si la materia oscura, la energía oscura, cuya densidad por ser, o la de vacío, por no
la densidad de la misma es constante porque es vacío, ¿no? Entiendo que esa proporción 70-30 puede variar en el futuro y por tanto el espacio podría comportarse en un futuro como nuclear. Pregunto, ¿eso es un razonamiento correcto? ¿O lo que ha sido y constatado es ya fuera? Bueno, realmente la cantidad, o sea, lo que cambia, el cambio no se debe a que disminuya en sí, ¿no?, la cantidad de energía pura que nos va a disminuir o de materia, sino que con la expansión se diluye, ¿no?, como el cubo, ¿no? O sea, no es... La densidad de energía oscura se diluye también. No, la energía oscura no se diluye. No, eso quiere decir que dominaría, pero seguiría siendo un 70%, un 30% de la crítica. No va a aumentar. De la crítica. De la densidad crítica que esto... Que mantiene plano. Sí, la densidad equivalente a esos 6 núcleos de hidrógeno con hierro público. Vale. ¿Y el balance pero energético? sí que puede, vaya, como lo que esto sería así, que sí que se va a ir, digamos, como lo que va perdiendo importancia en la materia, sí que la aceleración de la expansión va a ser cada vez mayor, eso sí. Pero porque tiene importancia la parte de la materia que se diluye. Y seguirá siendo plano. Sí. Sí, porque al final es 30% o 70%, es decir, eso no está variando, es decir, la materia no ha cambiado desde el origen del universo, ¿no? La cantidad de materia bariónica, por ejemplo, ¿no? Ya, pero esa con la expansión, claro, la densidad de energía bariónica bajará. No, pero es 4, o sea, sigue siendo un 4%. Lo que pasa es que en el cómputo total, ¿no? Va a ser que era un 4% en el Big Bang y un 4% ahora, con la materia bariónica, ¿no? Lo que pasa es que se diluye, digamos, cuando que cambia, pero digamos, tiene una combinación. Es que como es la división entre la densidad y la crítica, aunque la densidad disminuya, como la crítica también, el cociente permanece. Y el balance energético, al crecer permanentemente la densidad de energía de vacío y la otra, la oscura, entiendo que el balance energético lo cierra la energía potencial, que es la negativa, porque si no, cada vez hay más. Sí, la energía oscura, digamos, es una propiedad del espacio, energía del vacío. De todas formas, estos últimos artículos de la reciente parecerían indicar que no es energía del vacío, que realmente es otra cosa. O sea, los últimos datos, digamos, recientes parecerían indicar que la energía del vacío, aparte de la discrepancia esa de 10 elevado a 55 o a 120, ¿no? Sí. Manuel. Voy a poner un enlace aquí. Para seguir con el tema, si alguien tiene interés. Bueno, muchas gracias por la excelente charla, que está muy bien encadenada. Me ha gustado mucho. Gracias. Y ahora la pregunta. Aunque has dicho que la inflación no era tu especialidad, Sí. pero ¿cómo encaja la inflación en todos los datos estos que se han observado? Porque vamos construyendo la curva según las distancias, pero al principio está la inflación. ¿Esto también encaja en esta...? Sí, porque la inflación es previa, entonces no modifica esto, ¿no? O sea, no tiene influencia en O sea, hasta antes de que empiece la curva. Exactamente. Sí, oye, me ha parecido ver en una de las referencias que has puesto que las primeras supernovas que se observaban eran a 10.000 millones de años. Tenía 10 millones, pero entiendo que eran americanas. O sea, si el universo tiene 13.700 millones de años, quiere decir que las primeras supernovas serían de 3.700 millones de años después del Big Bang. ¿Eso cómo encaja si una enana blanca es el final de una estrella como el Sol que vive unos 6-7 mil millones de años? ¿Dónde aparecen esas primeras enanas blancas? Porque son de estrellas más intermedias, es decir, tú tienes enana blanca de carbono y oxígeno hasta estrellas de alrededor de 7 masas solares. Entonces, claro, el Sol no tiene una masa solar, evidentemente, ¿no? Tiene una edad de 10.000 millones de años, ¿no? Pero una estrella de 7 masas solares tiene 30 millones de años, más o menos. O sea, eso es casi una estrella masiva, ¿no? Entonces se supone que la supernova, y de hecho es que el tema del objeto de la supernova tampoco está cerrado, ¿no? La tasa de supernova de este tipo 1A es mayor en las poblaciones jóvenes. Eso parece indicar
que justamente están relacionadas también, una componente muy relacionada también con la star formation, ¿no? Con la formación estelar. Y debe ser pues de estas estrellas tipo masa, digamos, intermedia, ¿no? Sí. Y aparte las supernovas tipo 1A no vienen acompañadas de emisiones de neutrinos, solo son las de tipo 2 las que tienen emisiones de neutrinos. Sí, bueno, tienen neutrinos, pero no son tan importantes. Las de tipo 2 es que son fundamentales, ¿no? Porque además son colapso al negro de estrella de neutrones, entonces allí hay mucha emisión de neutrinos, ¿no? Pero la de tipo 1A no se han detectado, digamos, porque la intensidad es mucho más pequeña, pero en cualquier ambiente de estos que tiene pues, un degenerado, ¿no? Como el núcleo de carbono oxígeno, también el núcleo de helio, ¿no? Que cuando tiene una estrella en la fase final de la red Giant, de la gigante roja, ¿no? También tiene emisión de neutrinos térmicos, ¿no? Aparte de las reacciones nucleares, como el Sol, que también emite neutrinos, ¿no? Que vaya, lleva los neutrinos estos térmicos, ¿no? Por favor, si eres tan amable, podríamos volver a la transparencia donde ves la evolución de la expansión, donde hace referencia a antes de 1998. Aquellas primeras que puse. Es una duda que he tenido siempre y creo que ¿Esta o podrías explicar. Eso, vamos a ver. Se supone que en el experimento, en las pruebas que estuvieron haciendo tanto Reis como Perlmutter, ellos estaban considerando que iban a haber unas supernovas que, de acuerdo con las características de las mismas, iban a tener un determinado brillo. Sin embargo, lo que a ellos les llamó la atención fue que brillaban más. No, menos. Menos de lo que tenían que brillar en ese momento. Sí, lo cual además también daba, digamos, favorable en el sentido de que si hubiesen brillado más, hubiera dicho a lo mejor, claro, que solo ven las más brillantes que están muy lejos. El hecho de que brillasen todavía menos lo hace todavía un poco más sólido, porque justamente no puede ser un efecto, digamos, sesgado por el brillo, ¿no? Pero esto es así, ¿no? O sea, justamente ellos esperaban aquí, que sería, o sea, esta parte aquí abajo más brillante, esperaban aquí más brillante y la encontraron aquí más débil. Y la encontraron eran 0,2 magnitudes, bueno, de hecho para ellos casi 0,4 magnitudes menos brillantes de lo que esperaban. Eso no se dejó un poco desconcertado. Claro. Eso llevó a ese resultado, ¿no? Que yo creo que ellos mismos al principio, claro, dudaron bastante antes de publicarlo, ¿no? Sí. Sí, bueno, dos cosas. Lo primero, gracias por la charla, que me ha encantado. Y luego, dos cosas, ¿no? Hay un libro de Brian Smith, me parece, que no sé si os cita a ti o a otra compañera tuya. No recuerdo cómo se llama el libro, pero escribe todo esto muy bien también. A lo mejor lo puedes decir para... si te acuerdas. Brian Smith, sí, de divulgación. Y luego, la otra cosa que quería comentarte es, ¿existe actualmente algún otro método para medir la aceleración que no sea a través de las supernovas? Bueno, el fondo de radiación cósmica, indirectamente, porque el fondo de radiación cósmica lo que pasa es que meten 6 parámetros, por ejemplo, ¿no? Luego buscan los que mejor se ajustan a los datos, ¿no? Entonces, uno de ellos, o sea, uno de esos parámetros también está en la parte de la aceleración de la expansión. Solo que, digo, que son ajustándolos todos a la vez. La supernova, la ventaja que tiene es que son directamente sensibles, ¿no? A la aceleración de la expansión, ¿no? Para hacer algo similar, pues necesitaría otro objeto que fuese una buena candela estándar. Eso ha intentado, ¿no? Colocar más, intentar ver si colocar más reverse o con algo que sea muy potente, muy lejos, pero claro, necesitas saber la magnitud del máximo, ¿no? Colocar más reverse varía mucho de brillo, ¿no? Al hilo de lo que preguntaba el compañero, y el método este que has hablado de baryon acústicos, con este no se puede ver en distintas épocas cómo ha ido evolucionando. Con ese sí que se podría saber realmente si se ha acelerado o decelerado. También, porque esto, como decía, como digamos, al principio, cuando la densidad, o sea, el Big Bang, digamos, ¿no? Cuando estaba todo a densidad alta, había, digamos, en este caso no se refiere al fondo de radiación cósmica, ¿no? Electromagnética, sino a ondas, digamos, que tienen un medio elástico para propagarse, ¿no? Entonces, cuando se formaron las primeras perturbaciones que dieron lugar a las galaxias, ¿no?
se cree que en esa, bueno, que esa onda que estaban ahí, ¿no? Pues determinaron la distancia relativa entre ellas. Efectivamente son lo que hacen ahora, o sea, observan galaxias y ven la correlación que hay entre sus distancias a distintos redshifts. Esa es otra regla. Esto último que dices que puede ser variable, que los últimos artículos, ¿eso con ese método? Se podría, si tiene, digamos, si cuesta efectivamente bastantes datos de distintos redshifts, podría verlo. Pero una de las cuestiones que fue una relación cósmica que da sobre todo, bueno, algo ha viajado, pero digamos, que da mucho de hace el universo, ¿no? Está influida la luz, por todo lo que ha atravesado, y las supernovas, digamos, son más cercanas. Entonces, efectivamente, este método se están ahora haciendo muchos esfuerzos para, bueno, para explotarlo más, ¿no? Porque sí podría medir distintos rayos, también como la supernova. Claro, tienes que ver la galaxia, tienes que ver una cantidad de galaxias suficiente, ¿no? Para que muchos de estos altos redshifts, no sé cómo se veía ahí antes en la gráfica, se ve casi más la supernova que la galaxia, es decir, que a veces tampoco de una galaxia ya alto redshift tampoco es tan fácil, ¿no? Sí. Como consecuencia de eso. Entonces, si pensamos que, teniendo en cuenta de que la energía oscura constante, ha habido un momento que por la expansión del universo ha llegado a dominar el efecto de la materia oscura, entonces se supone que antes de esa época, ya 5.000 millones de años, sin embargo, las galaxias, perdón, las supernovas 1A sí se verían como más antiguas, más oscuras, que las más modernas, más brillantes. Es decir, porque no hay expansión, la expansión, es decir, la evolución de la expansión ha sido normal. A partir del momento, al dominar la expansión acelerada, entonces se dispara todo. Y sin embargo, vamos a decir que con un Z alto, sí, ya lo que están viendo. Vamos a de hecho, a Z0,7, estamos mirando a 0,7, 1, con todas esas, digamos, son como centradas, es decir, son más brillantes y están más cerca de la punta. O sea, están trazando si digamos, ahora mismo las supernovas han trazado a toda época, ¿no? Que se frene y que se acelere. ¿Alguna pregunta más? Pues vamos a... Sí, el renacimiento. Pues
¿Se ha entendido? Sí, muy bien, muy bien. También ayudaba al nivel. Bueno, yo le estoy esperando porque soy la administración. Tengo que hablar con Pepe Prieto, ya lo está Pepe Prieto, también hablar con y hay una ahora mismo, que va, llega el Además de las de papel, ahora... Me lo digas, estás media hora para recuperarlo. No, ya,